Bendiciones a todos, mis hermanos, una vez más preparados con la palabra de Dios para poder oír el mensaje, el sermón que Dios ha puesto en mi corazón para todos y que ya me ministró a mí y espero que también con la misericordia y la gracia de Dios pueda ministrarles también a vuestras vidas. Este es un mensaje que necesitamos todos, especialmente en este tiempo en el que estamos viviendo. Por eso yo les ruego, por favor, presten atención y traten después de vivirlo, de ponerlo por obra, porque la palabra de Dios no es solamente para conocerla, sino para vivirla. ¿Ok? Hagamos una oración para que Dios prepare nuestros corazones y también podamos recibir la palabra como palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te damos muchas gracias por habernos dejado tu palabra escrita, que es palabra tuya, palabra que alimenta nuestra fe, que fortalece, Señor, nuestra vida cristiana. Ayúdanos a poder oírla, recibirla, creerla y practicarla. Señor, nuestra disposición es hacer tu voluntad. Danos la capacidad de poder llevarla a cabo. Glorifícate, Señor, en todos tus hijos a lo largo y ancho de todo este mundo. Nuestros hermanos en los diferentes países, hermanos que creen lo mismo, sienten lo mismo y viven lo mismo que está escrito en tu palabra, Señor. Ayúdanos para que podamos ser luz en medio de las tinieblas y que podamos llevar consuelo, ánimo, edificación, a veces exhortación, a todas aquellas personas que lo necesitan. Pero sobre todo, Señor, esta palabra es para nosotros y te rogamos que tú nos ayudes a entenderla y a llevarla a cabo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos dispuestos para estudiar la palabra del Señor y quiero invitarles a que abran vuestras Biblias por la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, donde vamos a leer el versículo 7, que es el texto en el que hoy vamos a meditar. Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esto unido a lo que ya Pablo les había dicho en los versículos anteriores, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Si algo queda claro en este pasaje y en su contexto, aparte del amor, la gratitud y la preocupación de Pablo por los filipenses, es que él estaba involucrado en la defensa y confirmación del Evangelio, de la que además quería hacer partícipe a los hermanos de Filipo. Defensa y confirmación del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña esto? Hermano, esto lo que nos enseña es que la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, debe ser expuesto, defendido y confirmado. No son pocas las personas que cuando ven algunos de nuestros vídeos en los que exponemos los errores que se están propagando entre el pueblo de Dios, nos juzgan, nos condenan diciendo, entre otras cosas, que lo que debemos hacer es predicar las buenas nuevas del amor de Dios y la salvación en Cristo. Cosa que por supuesto hacemos. Cada día. Aunque muchos de los que
nos juzgan y condenan sin conocernos, no se toman la molestia de investigar justamente quiénes somos y qué hacemos, qué predicamos, qué enseñamos. Es más, curiosamente, la mayoría de los que nos condenan, nos juzgan y nos condenan, no se dan cuenta de que ellos están haciendo lo mismo que condenan en otros. Porque no quieren que nosotros juzguemos a los falsos maestros, pero ellos nos juzgan a nosotros, que enseñamos la verdad. No tiene mucho sentido. Yo soy consciente de que no todos los cristianos hemos sido llamados a el ministerio propiamente dicho. Por eso no podemos demandarle a todos los cristianos que se involucren de una manera activa en la defensa y confirmación del Evangelio si no están preparados para ello. Pero sí le rogamos al menos que nos permitan cumplir con nuestro deber, con la misión que Dios nos ha encomendado. Porque no podemos dejar de hacer lo que Dios nos demanda. No podemos obedecer a las gentes antes que a Dios. Ese es un principio que está claramente establecido en la palabra de Dios. Algunos nos acusan de falta de amor, de causar división en el pueblo de Dios y de cosas muchísimo peores, ni se imaginan. Sin embargo, es precisamente por amor, porque tenemos en el corazón a la iglesia de Cristo. Como dice Pablo en Filipenses 1, versículo 7, precisamente porque por amor es que debemos hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado. Pablo estaba involucrado en la exposición y defensa del Evangelio, igual que había hecho el Señor Jesús antes que él. Cristo no solo expuso las buenas nuevas de salvación, sino que también defendió la verdad contra la mentira, es decir, de la mentira. Lo hizo denunciando públicamente las falsas doctrinas religiosas talmúdicas de los escribas y fariseos, y así como la visión materialista de los saduceos o las posturas políticas de los herodianos. Es decir, Cristo enfrentó a los escribas y fariseos, Cristo enfrentó a los saduceos, Cristo enfrentó a los herodianos, Cristo enfrentó a aquellos que enseñaban falsedades, errores ante los cuales Cristo no permaneció impasible, sino que se involucró combatiéndolos enérgicamente, aún a riesgo de su propia vida. Bueno, de hecho, sabemos que al final le llevaron a la muerte. Aquellos viejos errores que el Señor Jesús combatió en su tiempo son exactamente los mismos que hoy observamos en la iglesia actual. Fariseos, saduceos y herodianos. Por ejemplo, el movimiento reformado bien podría ser identificado con el de aquellos escribas y fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Sus doctrinas, basadas en un 90% en la Biblia y un 10% de comentaristas humanos mezclados entre sí en esa proporción, lleva sus doctrinas al terreno de las herejías. Esto es una realidad, le pese a quien le pese. Herejías que muchos aceptan porque van envueltas en verdad. Y esas son precisamente las peores, las más peligrosas herejías, las que pasan desapercibidas, porque son las que se cuelan. El veneno, cuando va envuelto en un vaso de zumo, mata más fácilmente que cuando lo das en una botellita que pone veneno. Cuando alguien escucha a John MacArthur, John Piper, Paul Baza, Michel Suguelet, Miguel Núñez, Juan Manuel Vaz y todos estos grandes predicadores, queda prendido por la oratoria de estos hombres. Pero sus sermones están compuestos en esa proporción, un 90% de verdad
y un 10% de mentiras. A algunos les cuesta trabajo creerlo, pero miren, cuando ellos hablan de las doctrinas calvinistas, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos, son falsas doctrinas. Estas 5 doctrinas de Juan Calvino, que todos los predicadores reformados están popularizando, junto con otros grupos reformados, la propagan como si fuera pura Biblia, cuando no lo es. En nuestra web tienen un vídeo sobre este tema titulado Cuidado, reformados, en el que demuestro bíblicamente la falsedad de esas 5 doctrinas. Pueden descargarse ese vídeo gratuitamente, como todos nuestros materiales de nuestra página web. Búsquenlo, Cuidado, reformados. O en YouTube también lo pueden encontrar. Pr. García, Cuidado, reformados. Doctrinas que afectan de tal modo a sus seguidores, a los seguidores de estos personajes famosos, que aún mostrándoles la verdad de la palabra de Dios, son incapaces de darse cuenta de que están en el error. Porque han sido cegados, manipulados, han sido adoctrinados de tal modo que todo lo ven a través de las doctrinas calvinistas. Ya no pueden entender la palabra de Dios por sí mismos, porque nunca han estudiado la palabra de Dios por sí mismos. La han estudiado a través de los comentarios de Juan Calvino, de Lutero, de MacArthur o de quien sea. Los reformados, los calvinistas, los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, etcétera, etcétera, etcétera. Están todos ellos haciendo exactamente lo mismo que los escribas y fariseos de aquel tiempo, poniendo más énfasis en las doctrinas humanas, en los comentarios de los hombres, que en la palabra de Dios. Los escribas y fariseos del tiempo de Jesús, en los comentarios del Talmud, se basaban en los comentarios del Talmud, un registro de las discusiones sobre la Torá, sobre la ley. Los reformados actuales, estos fariseos modernos, se basan en los comentarios de Martín Lutero, de Juan Calvino y de otros reformados. Hemos dicho, hermanos, que Cristo combatió a los escribas y fariseos de su tiempo, precisamente por hacer aquello, por mezclar la verdad con los comentarios humanos. La pregunta es, ¿debemos nosotros permanecer impasibles cuando la iglesia es expuesta al mismo mal? Cuando estos reformados fariseos actuales están haciendo exactamente lo mismo que aquellos. Cuando la verdad está siendo contaminada por filosofías humanas, aun cuando sean en pequeñas proporciones, hermanos, ya dejó de ser verdad. Por ese motivo debemos ser cuidadosos, filtrar todo lo que oímos a través de las Sagradas Escrituras, todo aquello que oímos o leemos, porque Cristo no consintió que engañasen al pueblo. Se involucró en la defensa de la verdad. Y el apóstol Pablo hizo exactamente lo mismo. En este pasaje de Filipenses capítulo 1, verso 7, que estamos meditando, lo vemos claramente. Defensa y confirmación del Evangelio. Pregunto, ¿no debiéramos nosotros seguir su ejemplo? Al menos, como mínimo, si quienes nos escuchan no quieren hacerlo, no se quieren involucrar en la defensa y la confirmación del Evangelio, por favor, no traten de impedir que nosotros lo hagamos, porque alguien debe hacerlo. Si Dios nos ha llamado a sus siervos, a los pastores, a involucrarnos en la defensa y en la confirmación de la verdad, no podemos dejar de hacerlo. No nos pidan que dejemos de hacerlo, porque estamos sirviendo a Dios, estamos honrando nuestro ministerio, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Saben? Los saduceos también fueron enfrentados
y condenados por el Señor Jesús en su tiempo. ¿Saben quiénes eran estos saduceos? Los saduceos eran gente a la que no les interesaba para nada ni la fe ni la verdad de la palabra de Dios. De hecho, estoy absolutamente convencido de que aquellos saduceos ni siquiera creían en Dios, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 8, pueden verlo conmigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 8, ahí se dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Hermano, estos saduceos no creían en nada. No creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en la existencia de espíritus. Por tanto, no podían creer en Dios, porque la Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esta gente, estos saduceos, tenían como único objetivo en la vida sacar provecho de todo. Ganar dinero, una buena posición, seguridad, estabilidad, porque eran materialistas hasta la médula. Predicadores del aquí, ahora, del comamos y bebamos, porque mañana moriremos, como decía Pablo en 1 Corintios 15, 32. Por ese motivo, solo se involucraban en asuntos religiosos cuando podían sacar algún provecho económico de ello. Estoy convencido de que la mayoría de los negocios que se hacían en el templo pertenecían a los saduceos. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo Jesús con todo ello? El Señor no dijo, hay que amar a los pobres saduceos que comercian con la fe de las gentes. Dejémoslo hasta que llegue el momento de separar el trigo de la cizaña. De ningún modo, hermanos. Léanlo en Juan capítulo 2, versículos del 14 al 16. Ahí verán que Cristo no consintió que se hiciera comercio con la cosa de Dios. Actualmente, esta postura está ampliamente introducida dentro del movimiento católico romano y dentro del movimiento evangélico. Esta es una realidad, le pese a quien le pese. Especialmente dentro de la denominación pentecostal y sobre todo en la neopentecostal. ¿Cuánta gente haciendo negocio con la fe? ¿Cuántos se han enriquecido con libros llenos de mentiras antibíblicas? ¿Cuánta gente sacando provecho con los viajes a Israel, con la venta de objetos que fomentan más la superstición que la fe? Canales de televisión como Enlace han propagado ampliamente estas actitudes mundanas, carnales, pecaminosas, con mensajes que estimulan la codicia, la avaricia en las gentes, mediante el falso evangelio de la prosperidad. Gracias a Dios, los teleevangelistas tan famosos en otro tiempo, gracias a las redes sociales y a los canales de YouTube como este, están perdiendo clientela. No obstante, estos siervos de Satanás son hábiles buscando otros medios a través de los cuales poder seguir viviendo a costa de la ignorancia de las gentes que en el fondo caen en sus mentiras porque son avariciosos igual que ellos. Los saduceos modernos, como Guillermo Maldonado, como Cas Luna, Dante Gebel y muchísimos otros que podría mencionar, se han hecho ricos comerciando con la fe. Como anunciaba la profecía del apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Léanlo conmigo, mis hermanos. 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, envueltos en verdad, encubiertamente, herejías destructoras, porque las herejías destruyen, y aún negarán la fe del que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice Pedro,
muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, ¿cuántas personas están siendo afectadas por estas falsas herejías, por estas herejías, falsas doctrinas que se están predicando dentro de la iglesia? ¿Cuántas personas están blasfemando el camino de la verdad por causa de estos mentirosos? ¿Cómo las instituciones evangélicas, permítanme que sea claro, yo no tengo pelos en la lengua, cómo las instituciones evangélicas que se hacen llamar cristianas pueden guardar silencio cuando toda una manada de lobos rapaces se han introducido dentro de la iglesia y están matando la fe de las gentes? Están impidiendo que la gente pueda llegar a la cruz de Cristo. ¿Cómo podemos permanecer callados ante tamaña fechoría? ¿Cómo osa alguien llamarnos la atención a nosotros y pretender que guardemos silencio, que no hablemos en contra de los falsos pastores que hacen de la fe ganancia, que levantan muros que impiden que la gente llegue a Jesús? No vamos a callar. Vamos a seguir proclamando la verdad. Vamos a seguir defendiendo la fe, el evangelio de Jesucristo. Porque son muchas las personas que se están perdiendo por causa de las falsas doctrinas que se están predicando. El diezmo es una de esas doctrinas que ha impedido que millones de personas se acerquen a Cristo. Cuando le hablas del evangelio a una persona, le dices, yo ir a la iglesia para que me quiten el 10% de mi salario, no. Cuando si le predicas el evangelio de Jesucristo, no la ley de Moisés, el evangelio de Jesucristo, las personas llegan a Cristo y después cuando se convierten son generosas. Tampoco faltan hoy gente que pueden ser asociados con estos saduceos. Hermanos, la responsabilidad es tan grande que necesitamos recordar las palabras del Señor Jesús cuando dijo aquello de: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Tampoco faltan hoy grupos que podamos identificar con los herodianos. Gente tan materialista como los saduceos, pero más interesados en la política que en la defensa de la verdad. Numerosos pastores, aprovechando su popularidad, están abandonando el ministerio para involucrarse en la política. ¿Cómo es posible que alguien se rebaje tanto? ¿Cómo? ¿Cómo de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores se rebajan a servir a un partido político, a una filosofía política? Mire, déjenmelo decir claramente. Solo el interés personal en adquirir, lo que quiera que sea, puede llevar a alguien a hacer algo tan descabellado como eso. Y por supuesto las falsas doctrinas, las herejías que se están predicando. Si se predica entre el pueblo de Dios que el reino de Dios lo tenemos que establecer nosotros, que tenemos que conquistar el mundo para Cristo, no es extraño que algunos se involucren en política. Pero ¿dónde está escrito que nosotros tengamos que conquistar el mundo para Cristo? Es la fe de Cristo lo que conquista el mundo. Es Cristo quien establecerá su reino, no nosotros. Pero esta gente, cegados por las falsas doctrinas, hacen y cometen verdaderas locuras. Estos herodianos intentan imponer sus ideas a todos los demás, para lo cual no tienen problemas con unirse al pueblo o a los enemigos del pueblo, cuando les interese por cualquier causa. A los herodianos actuales no les importa nada pisotear a quien deba pisar, con tal de conseguir el éxito personal. Estos serían capaces de hacer un pacto con el diablo
a cambio de lo que desean, fama, poder, influencia, lo que sea. Conozco a un herodiano que incluso les alquila el local de su iglesia, se lo alquila a los políticos para hacer allí sus congresos, sus convenciones. Y un día están reunidos ellos diciendo que alaban a Dios, lo cual es un poco discutible por la forma en que lo hacen, y al siguiente están los políticos tomando whisky y haciendo pactos corruptos en el mismo lugar, que debió ser consagrado para el bien, para la verdad. Un herodiano que le cede el púlpito a los políticos para que propaguen sus políticas. ¿Cómo permanecer impasible ante tantas locuras? ¿Cómo cruzarnos de brazos? ¿Cómo no actuar denunciando estas prácticas pecaminosas? Yo os digo, hermanos, y quiero decirlo claro, todo siervo de Dios que no defiende la verdad del Evangelio, ni a la iglesia, de estos fariseos, de estos saduceos, de estos herodianos, son tan culpables como todos ellos. Me estoy refiriendo a las instituciones evangélicas, la FEREDE, los consejos evangélicos de las diferentes regiones de España o comunidades. Si no defienden la verdad contra la mentira, si no denuncias a los mentirosos y a los falsos siervos de Dios, entonces tú eres igual que ellos. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. No somos nosotros los locos. No somos un grupo de gente que se haya desviado de la verdad, ni estamos tratando de destruir la obra de Dios, como algunos nos dicen. Tratamos de enseñar a los cristianos a discernir la verdad de la mentira. La verdad es la palabra de Dios. Y todo lo que no concuerde con la palabra de Dios es mentira. Así está escrito. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La misma palabra de Dios nos exhorta diciendo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3 y 4. Que contendáis, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe, ese grupo de doctrina que hemos recibido de Cristo y que tenemos en la palabra de Dios. Esa es nuestra misión, mis hermanos. La misión es la defensa y confirmación del Evangelio. No es un invento nuevo, no es una nueva doctrina, no estamos inventando nada, no estamos saliéndonos de la iglesia de Cristo. Estamos afirmando la necesidad de volver a las Escrituras. Eso es lo que afirmamos. Ahora, es necesario responder. ¿Cómo se defiende el Evangelio? Desde luego, no como hacen algunos, diciendo: yo creo, yo pienso, a mí me parece. No, no es así como se defiende el Evangelio. Así no se defiende la verdad. Se defiende como Cristo lo hizo, recurriendo a las Escrituras. ¿No habéis leído? Como está escrito. Ese es el modo correcto, recurriendo a la palabra de Dios como la base de nuestra fe, como la única fuente de autoridad en materia de fe cristiana. Es decir, exponiendo la verdad y combatiendo el error, denunciando públicamente a aquellos que diluyen o mezclan la verdad con sus falsas doctrinas. Si quieren comprobarlo, hermanos, Cristo lo hizo. Léanlo, Marcos capítulo 7. Ahí lo tienen claramente. Van a ver cómo Cristo presentó batalla a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos. El Señor defendió la verdad frente a los falsos maestros de su tiempo. Defender y confirmar el Evangelio, la verdad. Confirmar es certificar que algo está bien o no, que es correcto o no lo es, que es verdad o no lo es.
Multitud de personas, hermanos, nos llaman y nos escriben a diario, haciéndonos consultas sobre diversos temas relacionados con la palabra de Dios. Ante todas y cada una de ellas tomamos tiempo para orar, analizarlas a la luz de las Escrituras y darles una respuesta siempre bíblica, confirmando el Evangelio, la palabra de Dios. Esa es la misión del pastor. Dar razón de la fe y la esperanza que hay en nosotros. Porque si permitimos, impasibles, que los falsos siervos continúen predicando y propagando sus herejías sin hacer nada al respecto, ciertamente la fe desaparecería, hermanos. Gracias a Dios sabemos que eso no va a suceder, porque a lo largo de la historia Dios siempre ha guardado un remanente fiel y nosotros queremos ser parte de ese remanente fiel que permanece firme en las Sagradas Escrituras, por lo cual seguiremos involucrados en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Aunque aunque eso nos acarree la incomprensión y la condena de muchos creyentes que no saben lo que hacen. Dios ha sido bueno con nosotros. Ha permitido que abramos nuestros ojos a la realidad de que no todo lo que nos habían enseñado era verdad, de que no todo lo que se predica en las iglesias es conforme a las Sagradas Escrituras. Dios ha abierto nuestros ojos. Por eso queremos ser usados por Dios para abrir los ojos de muchos más. Que no seamos solo nosotros. No nos contentamos con quedarnos encerrados diciendo qué bueno que ya no somos como los demás. No, Señor. Si eres de los que ya no te dejas engañar por los embaucadores de la fe, si ya no permites que los falsos pastores sigan enredándote con su palabrería a fin de sacarte el dinero, si ya perdiste el miedo a sus maldiciones, apoya a quienes predicamos la verdad. No te pedimos dinero, hermanos, solo que no trates de impedir que cumplamos con nuestro ministerio al que Dios nos ha llamado. Que nos apoyes poniendo un comentario en nuestros vídeos, compartiéndolos con tus familiares, con tus amigos. Haz que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Mantengamos encendida la llama de la fe. Tomemos conciencia de que Dios estableció a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Esta es la misión. Esta es mi misión. La misión del pastor Andrés y de todos los que predicamos en la iglesia cristiana Berea. Es poner la verdad, combatir el error. Y no tenemos por qué escoger entre una cosa o la otra. Podemos hacer las dos al mismo tiempo como Cristo lo hizo, predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación y enfrentando a los grandes maestros de su tiempo, como Pablo lo hizo exactamente igual. Y tienen prueba de ello. Lean Gálatas capítulo 2, versículo 11. Verán cómo Pablo enfrentó a Pedro por su hipocresía, porque la hipocresía debe ser denunciada. La exposición del mensaje del amor de Dios manifestado en la cruz y la defensa de la fe son dos caras de una misma moneda, hermanos. No tenemos que escoger lo uno o lo otro. Por favor, no dejen no quieran que nosotros dejemos de hacer lo que hacemos. No nos pidan que dejemos de predicar la verdad, de denunciar los errores, las herejías. No pensamos hacerlo. Esta es nuestra declaración. No pensamos hacerlo. No nos vamos a rendir. Vamos a seguir denunciando la maldad donde quiera que esté. Y vamos a seguir exponiendo la verdad de la palabra de Dios, el evangelio, el mensaje de salvación. Pero únanse a nosotros en la exposición y en la defensa de la verdad. Porque Cristo viene, mis hermanos. Y ya no falta mucho. Cristo viene y es hora de que tomes postura. Si vas a estar a favor de los que predican la verdad o en contra de ellos. Si vas a estar a favor de las herejías o de las Sagradas Escrituras. Tú decides. ¿Dónde está fundamentada tu fe? ¿En los comentarios de Calvino? ¿En los comentarios de MacArthur? ¿O en la palabra propia de Dios? Decide. Yo he leído muchísimos comentarios, mis hermanos. He leído miles de libros. Pero les aseguro que ninguno como este. La palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios. Esta es la base de nuestra fe.
Perdone que me apasione, pero a veces me indigna que cristianos que se consideran maduros juzguen nuestros vídeos por el título, sin tomarse el tiempo siquiera de escuchar el mensaje que contienen. Me indigna. Y me da lástima por todos ellos. Porque pudiendo tener acceso a la verdad, ellos mismos se la niegan por su religiosidad, por estar aferrados a sus tradiciones humanas. Es tiempo de tomar postura. Es tiempo de definirse. Es tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir creyendo todo lo que te digan sin filtrarlo por la palabra? ¿O vas a empezar a plantearte que necesitas conocer la verdad de primera mano? Te invitamos a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, hermano. No solo a través de los mensajes de tu pastor. No solo a través de los mensajes que yo te dé. No solo a través de los comentarios que vean, sino a través de las Sagradas Escrituras. Lee la palabra de Dios. Ora y lee las Escrituras. Dios te va a bendecir, mis hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 7. ¿Cuánta enseñanza encierra un solo texto? Un solo versículo. Meditarla es una bendición, hermanos. Yo disfruto del estudio de la palabra y espero que ustedes aprendan a hacerlo también. Me gustaría hacer una oración por todos, a fin de que entiendan estas palabras. La necesidad de la defensa y confirmación del Evangelio. Padre del cielo, quiero darte gracias, Señor, por haber puesto este mensaje en mi corazón, por haberme hablado y confirmado que debo seguir en la defensa, cumpliendo mi misión, esa misión a la que tú me has llamado, Señor, y a la que tú has llamado a todos los de Berea, a perseverar en la verdad, enseñando tu palabra, Señor, corrigiendo el error. Gracias. Gracias por todos los que han visto este vídeo, por todos los que han oído este sermón. Bendice sus vidas, abre sus ojos a la verdad. Muéstrales tu voluntad, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Te lo ruego para la gloria y la honra de tu bendito nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, que Dios le siga bendiciendo. Quiero agradecer a todos los hermanos que, a pesar de que no podemos reunirnos en el lugar donde siempre nos congregábamos, perseveran en la fe, sin moverse ni un ápice, ni a izquierda ni a derecha. Los animo, hermanos, a seguir firmes. Gracias por vuestro apoyo, por los que me escriben, por los que me llaman. Gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús.